Información de último momento, volcó un micro en la ruta 2. 15 personas debieron ser rescatadas por los bomberos. Ya se suma Cristian Romero con los detalles de último momento. Cris, bienvenido. Agustina, muy buenos días. Son 30 los heridos como consecuencia del vuelco de este micro. 15 fueron rescatados por personal de bomberos porque quedaron atrapados dentro del micro. Allí estamos viendo justamente las imágenes de cómo quedó este vehículo volcado en el kilómetro 374 de la ruta 2. Se desplazaba hacia Mar del Plata. Destino Mar del Plata, ocurrió a la altura de Viboratá. Un micro de ruta atlántica, doble piso, con 56 pasajeros, más los 2 choferes. 58 personas en total viajaban en este micro, de los cuales 30 resultaron heridos. Reitero, 30 personas heridas, 25 de ellos en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. 5 menores ingresaron al Hospital Materno Infantil. De los 5 menores, 2 en grave estado. Reitero, 2 menores en grave estado de 3 y 6 años con traumatismo de cráneo. Están en terapia intensiva. Otra vez el micro de doble piso que entra como eje de una noticia de un vuelco, de un siniestro grave. Muchos le echan la culpa a este vehículo por falta de inestabilidad, por falta de estabilidad, ¿no? Que son muy inestables, dicen. Sí. Pero en realidad, estos vehículos superaron las pruebas de estabilidad. Por eso están habilitados para poder circular. Siempre aparece el error humano en estos siniestros viales. De hecho, uno de los pasajeros declaró que el chofer se habría quedado dormido. En el momento del siniestro había neblina, llovizna, lluvias por sectores. Y más temprano, en el kilómetro 378 también de la Ruta 2, había volcado un camión en el mismo sentido. Habla mucho de las condiciones del tiempo, no eran las condiciones óptimas, había niebla en la zona, estaba lloviznando. Vamos a actualizar algunos datos, Cristian, en cuanto al estado de las personas que han sido trasladadas. Hay 5 pacientes menores de edad que ingresaron en el Hospital Materno Infantil, 2 pacientes de 3 y 6 años con traumatismo de cráneo grave en terapia intensiva, un paciente de 8 años con traumatismo lumbar estable, un chiquito de 14 años con traumatismo también se encuentra estable y un paciente de 2 años siendo atendido en La Guardia con heridas leves. Exactamente. Esos son los 5 menores de edad que fueron trasladados, como decís, al Hospital Materno Infantil. Y después hay 25 heridos que fueron trasladados al Hospital Interzonal de Mar del Plata. Se sigue trabajando todavía en el lugar, Agustina. Hay un bypass que se forma, se circula en dirección, se toma el carril, digamos, que va hacia Capital y se circula en dirección a Mar del Plata. Así que allí se realiza ese bypass, el tránsito está señalizado en estos momentos, se tienen que realizar las tareas de peritaje, el conductor fue aprehendido, quedó aprehendido, así lo dijo el fiscal, y uno de los pasajeros declaró que el chofer, reitero, se habría quedado dormido. Bueno, lamentablemente comienza esta época de vacaciones con mayor tránsito en la Ruta 2, la gente que se traslada, mayor caudal, por supuesto, de micros también, y empiezan todas las preguntas, si los choferes tienen las horas de descanso necesarias, si viaja también un acompañante, si se hacen los controles necesarios, tanto al personal encargado, en este caso los choferes, así como también si los micros se encuentran en condiciones de salir a la ruta, si están habilitados, si tienen todas las inspecciones realizadas, todo eso es lo que se va a analizar ahora. Exactamente, bueno, todo tarea de peritaje, pero reitero, se pone en duda la estabilidad de los micros de doble piso. Son micros que pasaron la prueba de estabilidad y siempre aparece el factor humano, el error humano en la conducción. No adaptar, por ejemplo, las condiciones de manejo a las condiciones climáticas adversas. Claro, la velocidad. Cuando llueve en rutas y autopistas, autos particulares, por ejemplo, en autopistas ya no es más la máxima 130. Cuando llueve, la máxima pasa a ser de 80. Vehículos como micros y camiones, la máxima pasa a ser 60. Claro. Entonces tenés que adaptar la condición de manejo a la condición climática, porque la adherencia del neumático al asfalto no es la misma. Lógico. La visibilidad no es la misma. La visibilidad en el momento del siniestro estaba reducida a 2 kilómetros. 2 kilómetros de visibilidad, cuando la óptima es de 10 kilómetros, ¿no?
Así que había condiciones climáticas adversas y seguramente el conductor debió adaptar esas condiciones para hacer una conducción más segura. Claro. Para hacer un manejo más seguro. Peritajes, entonces, el testimonio, la declaración, mejor dicho, de aquellos pasajeros que se encuentran en condiciones de hacerlo, entre ellos esta declaración que de manera informal trascendió el pasajero que dijo que para él el chofer se había quedado dormido o se venía quedando dormido. Bueno, esas declaraciones probablemente sean incorporadas ante la justicia para poder avanzar en la investigación y poder determinar qué fue lo que sucedió. Por ahora no hay víctimas fatales, pero sí hay algunos chiquitos en el materno infantil que se encuentran graves. Tal cual. Y otro punto interesante también es el de intensificar los controles. Uno cuando viaja hacia la costa atlántica puede ver algún que otro control sobre la ruta, pero ¿son efectivos esos controles? ¿Son efectivos, Agustina? Este micro pasa ese control. Ponele que le puedan hacer una fotomulta por exceso de velocidad, quizás, ¿no? Estamos en un supuesto. Y nadie detiene a ese micro como para que el conductor cambie esa actitud, sino que el conductor sigue, más allá de que pueda tener una multa o no, sigue con esa actitud manejando. No digo que este sea el caso, pero hay que intensificar y mejorar los controles en las rutas. Y sobre todo en la Ruta 2, y como decías, sobre todo en esta época, ¿no?, que comienza justamente lo que es el mayor movimiento hacia la costa atlántica. Reiteramos, son 30 las personas que resultaron heridas, 15 fueron rescatadas por bomberos, trabajaron dotaciones de bomberos de Vidal, de Cobo, de Camet. Allí pudieron rescatar a las personas que estaban atrapadas en el lugar. La Ruta 2, que esta mañana fue terrible, porque hubo varios siniestros viales, reitero, en el 378 volcó un camión, en el 119 despistó un auto, en el 124 se incendió un basural. Fue una mañana bastante complicada para la Ruta 2 y obviamente lo más grave pasó por el vuelco de este micro de doble piso que iba hacia Mar del Plata. Fabián Pons es presidente en Ovilame, el Observatorio Vial Latinoamericano, ex CESBI, está en comunicación telefónica con nosotros para brindarnos mayores datos. Pons, buen día. Agustina Scioli y Cristian Romero lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, estábamos tratando de analizar a simple vista y en función a la poca información que trascendió hasta el momento, bueno, qué pudo haber causado este tipo de accidentes que lamentablemente son frecuentes cuando ya entramos en la temporada alta. Y Cristian hacía referencia a estos micros de doble altura y a su posible inestabilidad. ¿Cuánto hay de cierto en eso? ¿Cómo son los controles? Sí, en este caso particular habría que ser muy respetuoso de los peritos que están actuando y ver realmente qué es lo que sucedió y cómo sucedió. Es cierto que los micros de doble piso tienen menor estabilidad que un micro de piso y medio, que se llama, porque el micro de doble piso tiene un centro de gravedad más alto. La configuración que tenemos también de ejes es distinta de la de otros países del mundo donde se usan, en el caso de Brasil, que tienen doble eje delantero. Eso les da mejor estabilidad y mejor distribución de los pesos. Entonces, bueno, acá es siempre la lucha de la ecuación técnica contra la ecuación económica, ¿no? El hecho de tener un micro de doble piso me permite llevar unos 12 pasajeros más que el micro de piso y medio, y se resigna muchas veces parte de ese colchón de seguridad que se requiere para circular en función de ganar más dinero, ¿no? Claro. Y en cuanto a las condiciones climáticas, digo, Cristian recién hablaba de adaptar también todas las condiciones de manejo en función a que se trataba, por ejemplo, de una madrugada con la calzada resbaladiza, cuando había poca visibilidad y demás. A ver, la ley es clara en eso, dice que el conductor del vehículo debe mantener el control del mismo constantemente y justamente se debe adaptar a las condiciones climatológicas, a las condiciones de la vía. Por lo tanto, la responsabilidad sobre la forma de circulación, más allá de la cartelería que pueda haber en la ruta, es del conductor. Él debe adaptar su forma de manejo a si hay niebla o si el piso está mojado o si hay ripio o cualquier otra condición que pueda tener el clima o la vía. En este caso habría que ver si en el momento y en el lugar del siniestro había condiciones de merma de visibilidad o de pérdida de adherencia por calzada húmeda o inundada o lo que sea. Y eso lo van a determinar fácilmente los peritos con los datos del servicio meteorológico del lugar, ¿no?
Lo que le comentaba Agostina, que siempre el factor humano, el error humano es el desencadenante de estos siniestros viales, porque si bien se pierde un poco la estabilidad, estos vehículos fueron habilitados tras una prueba realizada para poder circular. Es así, el factor humano es desencadenante en estos siniestros viales, ¿verdad? A ver, hay que dividir la pregunta en dos partes. Estos vehículos tienen un control estático de inclinación de 28 grados, no tienen controles dinámicos, o sea, pasan esa prueba de 28 grados de inclinación en forma estática y se los aprueba. El tema es que hay que ver qué otras condiciones dinámicas se generan en cada situación de riesgo. Por otro lado, estos vehículos sí son más inestables y los errores humanos los perdona menos. O sea, el error es inherente al ser humano. El humano se va a equivocar, por lo tanto la tendencia mundial es a hacer vías, rutas que perdonen ese error humano y vehículos que intenten sacarle el control del vehículo a la persona y manejarlo en forma electrónica. Generalmente son los que se llaman sistemas de ayuda a la conducción, para que no se produzca el descontrol, por ejemplo, el control de estabilidad o el mantenimiento del carril o los sensores de sueño. Hay muchísimas cosas que ayudan al conductor. Por supuesto que el error no va a estar presente. El tema es cómo hacemos para tener una vía que no sea tan inadecuada, por ejemplo, como la Ruta 2, el siniestro que vimos anteriormente en Lezama, una muestra cabal. No se puede tener a esta altura de la vida una alcantarilla de frente o esas inclinaciones en el cantero central, sumado al error humano y sumado a la inestabilidad del vehículo, termina en un siniestro. Pero en el 88% de los siniestros la causa primitiva es un error humano. Ahora, después hay que ver cómo está la vía y cómo es el vehículo para que mitigue ese error o lo minimice. Muchísimas gracias, Pons, por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.